más de lo que nosotros hemos pedido. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, que tiene por nombre Jesús sustituye al templo de Jerusalén, basado en Juan 12, del 20 al 33. Le damos así lugar al pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día, hermanos. Dios los bendiga. Y vamos a entrar en el platillo fuerte del culto de la reunión, lo que es la palabra de Dios, que nos alimenta y que nos nutre, nos bendice, nos fortalece y nos ayuda a seguir viviendo en el Espíritu. Hoy vamos a hablar acerca, el tema de este día es Jesús sustituye al templo de Jerusalén. Mientras algunos comentan acerca de la venida a la iglesia o al templo, ¿verdad? O el regresar al templo, yo quiero hablar acerca de qué lugar ocupa en nosotros el edificio, el templo, la iglesia, el santuario, como le llamemos. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? Porque es muy importante esto, hermanos, porque entonces nos vamos a dar cuenta dónde estamos situados delante de Dios y en qué momento estamos espiritualmente de nuestra vida. Es interesante, dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 20 en adelante, dice que había también algunos gentiles entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos vinieron y acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le pidieron diciendo: Señor mío, quisiéramos ver a Jesús. Entonces vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús contestó diciéndoles: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo, para vida eterna la preservará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también allí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirva. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, hasta llegar al Espíritu, Señor, y partir el alma y el Espíritu, Señor, y discernir las intenciones de sus corazones, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, con toda bendición celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y recibe tú la gloria y la alabanza, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces los que subían para dar culto en el templo, que era una fiesta, ¿verdad?, descubren a Jesús y renuncian a su propósito. Jesús sustituye al templo. Entonces estas personas que nos dice la palabra, algunas versiones que eran griegos, esta versión dice que eran gentiles, desvían el itinerario de a donde se dirigían, y entonces se va a sustituir el antiguo culto. Sabemos que Jesús vino a traer cambios, y algo con lo que batallamos los seres humanos, que tiene mucho fundamento ese batallar, o tiene mucho trasfondo,
es con los cambios. A veces no queremos cambios por temores que tenemos, porque el cambio trae incertidumbre. Pero hay cambios, y aquí estaba a punto de suceder un cambio en la forma de culto, o en el lugar de culto más bien. Bueno, la forma y el lugar también iban a cambiar. Los griegos, que dice la versión Reina Valera, significa por supuesto no judíos, podrían ser prosélitos o simplemente simpatizantes. La petición que hacen los griegos a Felipe corresponde a la invitación que hizo a Natanael cuando encontró a Jesús y le dijo: ven a verlo. Pero los griegos no tienen que ser invitados, muestran ellos mismos el deseo de conocer a Jesús. Van y hacen una petición a uno de los discípulos de Jesús, con respeto, ¿verdad? Y le piden que quieren ver a Jesús. Mucha gente no pedía permiso, ¿verdad? Pero estas personas pidieron permiso. Tal vez se consideraban, como no eran judíos, se consideraban tal vez indignos, o tal vez por el respeto que le tenían a Jesús y la consideración de querer conocerlo verdaderamente, los hizo llevar ese protocolo de pedirle permiso a uno de los discípulos de Jesús para que les llevaran o le abrieran la puerta para llegar hasta Jesús. Eso es algo que comento, ¿verdad? Posiblemente pudo ser. Felipe, que había invitado a Natanael a acercarse a Jesús, no se atreve a hacer lo mismo con los griegos. No se atreve a darles el pase directamente. Tampoco Andrés toma la iniciativa. Y entonces Andrés y Felipe van a Jesús y le proponen la cuestión, ¿verdad? Van y le dicen: unos hombres te quieren ver. Dice: Señor mío, quisiéramos ver a Jesús. Entonces Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fueron hasta Jesús para preguntarle si los quería recibir. Fíjense que este versículo, donde entra ese protocolo, por decirlo de alguna manera, puede ser un episodio que refleja la dificultad con que las comunidades dieron paso a la evangelización de los paganos. La semana pasada, en la predicación que compartí, hablaba en una parte acerca de cómo los judíos tenían en mente que la salvación era solamente para ellos. O sea, ellos se imaginaban a Dios solamente para ellos, para bendecirlos, para protegerlos, para ayudarles, para esperar al Mesías que sabían que iban a ser de entre su población. Entonces no concebían la idea de una salvación universal o de una gracia universal. Ellos tenían cerrado ese concepto. Entonces tal vez por eso Felipe y Andrés no se atreven a llevar a estos griegos delante de Jesús sin antes pedirle permiso. Pero claro que eso ya no se tiene que hacer, ¿verdad? Ya no se tiene que pedir permiso a Jesús para llevar a las personas ante Él. Este va a ser mi enfoque acerca del templo. ¿Qué representaba el templo para los judíos? ¿Qué representaba, hermanos? Sabemos que en la historia del pueblo de Israel, después de los tabernáculos, se construyeron dos templos. El primero fue construido en el siglo X antes de Cristo, lo construyó Salomón.
Después de su destrucción por Nabucodonosor y a la vuelta del desierto de Babilonia, los judíos construyeron un segundo templo. Con la llegada de Herodes el Grande al trono de Judea en el año 40 antes de Cristo, Jerusalén se transforma en una ciudad de palacios y edificios al estilo romano, y Herodes engrandece el templo y construye una grandiosa explanada, objeto de admiración de todo el mundo antiguo. 2 templos construidos. El templo de Jerusalén constituye el centro de la vida de los judíos. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas mandadas por Tito destruyen Jerusalén y su templo. Este es el fin de la nación judía y comienzo de la diáspora de los hebreos. El templo fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el arca de la alianza, el candelabro de los 7 brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la Edad Antigua. Los judíos no habían entendido, ¿verdad? O no han entendido que todo eso representaba o era sombra de lo que vendría con Jesús el Mesías. Ahí lo podemos leer en la carta a los hebreos, ¿verdad? Todo lo que representaba en la antigüedad, los sacrificios y el templo, pero era sombra de lo que iba a venir con Jesús, con un nuevo pacto. Hay un fallo, no hay internet. ¿Tampoco está de este lado? Este sí. No, estás grabando. Acuérdate que estás grabando, no tienes internet aquí. No, de este lado. Este sí está prendido, estás grabando. Ah, ok. Así lo, sí. Sí, ahorita seguimos con el otro. Algo muy interesante, hermanos, es que en la escatología hebrea establece que el tercer templo, porque están pensando en un tercer templo de Jerusalén, será construido con el advenimiento del Mesías del judaísmo. O sea, aquí podemos entender que para el pueblo judío el templo representa la vida espiritual, la vida religiosa, la comunión con Dios o la guianza de Dios. Representa algo muy importante, tanto así que están pensando en construir uno nuevo. ¿Lo vas a cerrar? Ya se cerró solo. Tú sigue acá, mi amor. Está, se apagó. Los 2 primeros templos fueron ordenados por Dios. 2 templos después del tabernáculo, que era cuando Moisés anduvo con el pueblo en el desierto y el Señor se manifestaba en un tabernáculo, ¿verdad? Ahí estaba el arca del pacto. Pero hubo un cambio, un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarse con Dios. Los judíos están preparándose, decía ahorita, para construir el tercer templo. Están aferrados a relacionarse con Dios de la forma antigua, y eso ya no es posible, porque Dios dio una nueva forma en su Hijo Jesús. Quiero leer algunas porciones de la palabra de Dios. Juan 4:20 dice la palabra de Dios, hablando Jesús con la mujer samaritana, dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos
lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene tiempo, dice Jesús, y ahora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Entonces Jesús le está diciendo a esta mujer que llegará la hora que no será exclusiva la adoración de Dios en Jerusalén y en el templo, sino que será en todo lugar. Eso es muy interesante. O sea, va a cambiar la mentalidad Jesús de sus nuevos seguidores. Ya no va a ser un lugar específico para adorar a Dios, sino que como Dios es espíritu y está en todo lugar, entonces en cualquier lugar sus adoradores le podrán adorar en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Otro texto es Hechos 2:43. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común,